Ahí está, arranquemos nomás. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Entonces, hoy vamos a ver lo que va a ser insuficiencia hepática, lo que es pancreatitis, síndrome coledociano, el síndrome abdominal agudo y vamos a empezar viendo lo que sería este síndrome endocrino, hipertiroidismo e hipotiroidismo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a empezar viendo? Lo que sería insuficiencia hepática. ¿Qué es esto de la insuficiencia hepática? Acá de vuelta aparece esta palabrita de insuficiencia. Ya vimos insuficiencia cardíaca, ya vimos insuficiencia renal. Es decir, ¿cómo definiríamos nosotros la insuficiencia hepática? Es un síndrome, es decir, son un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la falla, que son producidos por la falla del hígado. ¿Estamos? Así de sencillito es la definición. No se empiecen a estudiar, ay, que hay una falla, no sé, hepatocelular. No, no, no. Estamos conjuntos de signos y síntomas que son producidos por la falla del hígado, profesor. Estamos a la misma vez, dicha falla puede darse de manera aguda, es decir, yo tengo una insuficiencia hepática aguda, o dicha falla puede darse de manera crónica, es decir, que yo tengo una insuficiencia hepática de tipo crónica. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar viendo lo que sería insuficiencia hepática de tipo aguda. Entonces, la insuficiencia hepática aguda es aquella, o sea, un conjunto de signos y síntomas que se produce por la falla brusca. Estamos por la falla brusca de mi hígado. Estamos. Entonces, bruscamente, por algún motivo, deja de andar mi hígado. Empieza a estar insuficiente, pierde su función. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué yo puedo llegar a tener, por ejemplo, una insuficiencia hepática aguda? La causa más frecuente de todas es la causa viral. Estamos por los virus de la hepatitis. Estamos, pero también existe otro tipo de causa, por ejemplo, los fármacos, o sea, de origen tóxico, ¿me entienden? Por ejemplo, el paracetamol, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Esos fármacos, por ejemplo, me pueden llegar, obviamente en exceso, me pueden llegar a producir una insuficiencia hepática de tipo aguda. Entonces, ¿qué va a pasar si mi hígado de la nada, bruscamente, empieza a andar mal? La clínica de mi paciente va a presentar dos manifestaciones principalmente. ¿Cuál va a ser de ellas? Va a ser la ictericia hepática, es decir, mi pacientito se va a poner amarillo tanto en piel y mucosa porque aumenta la bilirrubina total por encima de los 2 miligramos por ciento. Estamos en la definición de ictericia y tengo que saber las características de las ictericias hepáticas. Estamos cómo estaba la bilirrubina indirecta, la directa, la materia fecal, la orina y qué color tenía la piel mucosa del paciente. Estamos entonces el paciente al toque cuando le falla agudamente el hígado se va a poner totalmente amarillo. Estamos y sobre todo y lo más grave, y por eso mueren estos pacientitos, porque hacen encefalopatía hepática. ¿Qué quería decir la encefalopatía hepática? Que la veíamos cuando veíamos lo que era ayer. Estamos, entonces, ¿por qué hacen estos pacientes encefalopatía hepática? La encefalopatía hepática. ¿Se acuerdan que veíamos ayer que yo tenía mi hígado? Entonces, mi hígado era un órgano que metabolizaba, por ende, eliminaba aquellas sustancias tóxicas, estamos, aquellas sustancias que no le sirve a mi cuerpo, estamos la urea, el amoníaco, el amonio, los fármacos, hay fármacos que se metabolizan en el hígado, por eso el paracetamol, las benzodiazepinas, etcétera, etcétera. Entonces, como mi hígado deja de andar, ¿qué van a pasar con estas sustancias tóxicas? Aumentan en sangre. Como yo tengo en este momento mi hígado normal, si yo como yo no tengo insuficiencia hepática, las sustancias tóxicas que yo solamente producen me agarran a mi hígado y se encarga de metabolizarla, por ende la elimina y genial. Yo vivo una vida genial. Ahora, me anda mal el hígado, estamos porque tengo una hepatitis, por ejemplo, entonces todas esas sustancias se almacenan en sangre y ¿a dónde se van a depositar?
en el encéfalo, en el cerebro. Estamos, por eso le pusieron encefalopatía hepática. Y ayer la definíamos, la encefalopatía hepática, como un trastorno neurológico. ¿Se acuerdan que yo les decía? Es un trastorno tanto neurológico como psiquiátrico, en el cual se producía, ¿se acuerdan que le decía la definición? Que se producía porque yo tenía una falla en el hígado, por ende se me almacenaban todos los desechos en mi cerebrito. Entonces, ¿qué le decía yo ayer? Que el Tomás le da 4 grados en encefalopatía hepática. Martín, ¿tengo que saber los 4 grados en encefalopatía hepática? Por supuesto que no. Encefalopatía hepática no tengo que saber. Solamente saber que el grado 4 de la encefalopatía hepática, que el grado más grave, es cuando el paciente ya está en coma. Estamos, entonces, imagínense si no será importante estudiar esto de la encefalopatía hepática. Ustedes cuando vean Clínica 2 van a estudiar estas cuestiones. Ahora no les interesa. Ustedes tienen que saber que tiene ictericia hepática y encefalopatía hepática. ¿Estamos? ¿Han entendido? Ahora, pues si yo tengo una insuficiencia hepática crónica, es decir, aquel conjunto de signos y síntomas que son producidos porque yo tengo una falla, no brusca, sino progresiva de mi hígado. Martín, con que diga eso ya está perfecto, está más que suficiente. No se pongan esto, no estudien de memoria. El doctor odia que le digan esas cositas de memoria. Estamos en una falla, profesor, que es crónica, es decir, progresiva del hígado. El hígado me empieza a andar mal progresivamente. Estamos, ahora, ¿cuál sería la causa de por qué yo tengo una insuficiencia hepática crónica? ¿Quién me dice cuál es la causa más común de que me ande mal crónicamente el hígado? ¿Qué enfermedad? Que la veíamos ayer, que es producida por el alcohol. Cirrosis, ¿la hepatitis o Cirrosis, cirrosis? cirrosis, negre, cirrosis, excelente la cirrosis. La principal causa de que mi hígado me ande mal es la cirrosis. Estamos, si yo tengo cirrosis, que ayer veíamos lo que era cirrosis, que ahora lo vamos a ver en pequeños repasos. Si yo tenía cirrosis, estamos, ¿qué quiere decir? Que mi hígado está andando mal. Entonces, la cirrosis, ¿por qué me genera a mí cirrosis? Ayer veíamos causa de cirrosis. La cirrosis se da principalmente por el alcohol. Entonces, yo agarro ahora y me bajo una botella de gin tónica, digamos, solo, gin tonic, solo. Entonces, ¿qué pasa? No me va a agarrar cirrosis. Yo para tener cirrosis tengo que estar escabeando 15 años, ¿me entiendes? Entonces, por eso es la causa más común y más frecuente de una insuficiencia hepática de tipo crónica. ¿Estamos? ¿Han entendido? Entonces, las hepatitis virales también son causa de insuficiencia hepática crónica, sobre todo la que nos hacían estudios de microbiología, que era la B y la C. ¿Se acuerdan que la D había virus de la hepatitis B si previamente estaba la B? Estamos, pero eso no le van a preguntar a usted. Usted tiene que contestar cirrosis y también viral. Estamos, pero principalmente cirrosis. Entonces, yo les pregunto, el cuadro clínico, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? ¿Qué sintomatología va a presentar el paciente? Estos pacientes van a presentar la sintomatología del tipo que tiene cirrosis. Estamos porque la causa más frecuente es la cirrosis. Estamos. Entonces tengo que hablar toda la clínica que va a presentar un paciente con cirrosis que ayer veíamos. Estamos, por eso yo les decía, estas cosas no se estudian de memoria. ¿Por qué? Les cuento cómo preguntan en el final. Y si es que el lunes llega ese oral, el doctor Alonso, porque es el que pregunta, agarra y le dice, hábleme de cirrosis, le dice. Ay, Dios, y eso no está en el Tomás, no está en ningún libro, digamos, yo veía una anatomía patológica. Entonces, claro, nos dicen, hábleme de cirrosis y quedamos como en blanco porque eso no está en el Tomás. ¿Estamos? Entonces ustedes tienen que decir lo que veíamos ayer, que ahora vamos a hacer el pequeño repasito. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica que tenía el paciente con cirrosis? ¿Saben lo que era la cirrosis, no? Que ayer veíamos. Era la enfermedad hepática, en el cual el tejido normal del hígado era reemplazado por ¿qué? Por nódulos de regeneración. Literal, yo tenía nódulos de regeneración y fibrosis. ¿Se acuerdan la imagen que nos mostraba en anatomía patológica? Ese hígado con nódulos de regeneración y totalmente fibrótico. ¿Estamos? Que justamente la principal causa era el alcohol. ¿Se acuerdan que yo les decía? Y también era la esteatosis, por ejemplo, ¿se acuerdan del hígado graso, etcétera, etcétera? Entonces,
¿Cuál va a ser el cuadro clínico que va a presentar este paciente? Va a presentar el síndrome de hipertensión portal. ¿Cómo se caracteriza ese síndrome de hipertensión portal? Que ayer lo veíamos. Cualquier cosita ustedes vuelven a ver vídeos de ayer, ¿no? Todo eso está explicado, pero rápidamente, ascitis, esplenomegalia, la circulación venosa colateral. ¿Se acuerdan que hacían las varices esofágicas, las varices hemorroidales, que se rompían las varices esofágicas, quedaban lo que sería la hematemesis y las melenas, y cuando se rompían las varices hemorroidales quedaban las proctorragias. ¿Estamos? Y también estos pacientes tenían encefalopatía hepática. Estamos muy bien. Ahora, estos pacientes con cirrosis, además de tener este síndrome de hipertensión portal, ¿qué más van a presentar? Van a presentar ictericia hepática. Estamos, ictericia hepática, toda la característica de la ictericia hepática. Y a la misma vez, ¿qué va a presentar estos pacientes? Estos pacientes van a presentar, ¿se acuerdan? La inversión pilosa. ¿Estamos? ¿Qué era esto de la inversión pilosa? En vez de ser romboidal, va a ser triangular en los hombres. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque había un aumento de los estrógenos. ¿Se acuerdan que el hígado, yo soy hombre, tengo testosterona y también produzco una cierta cantidad de estrógeno, pero como yo me anda mal, me anda re bien el hígado, me lo metaboliza todo, por ende me lo elimina todo. Entonces yo no tengo caracteres secundarios de mujeres. Estamos ahora, como estoy con una insuficiencia hepática por culpa de la cirrosis, estamos, ¿qué pasa? Yo tengo un aumento de los estrógenos. Entonces, en vez de tener la distribución pilosa de manera romboidal, yo ahora tengo una inversión pilosa. Yo tengo como las mujeres, es decir, triangular de base superior, todos los vellos. Estamos ahora. Lo que nadie me preguntó es, listo, Martín, vos me dijiste que esto de la cirrosis, esto de la inversión pilosa, me hablaste de los hombres, es decir, vos vas a tener un aumento de estrógenos, vos vas a tener un aumento de estrógeno, entonces vos vas a tener una inversión pilosa. En vez de ser romboidal, vas a pasar a ser triangular con base superior. Estamos perfectos. Ahora, ¿qué va a pasar en las mujeres? O sea, ¿qué va a pasar en las mujeres? Que no es frecuente la cirrosis, mucho más frecuente en el hombre, pero ¿qué va a pasar en las mujeres cuando tengan cirrosis? Por ejemplo, aquellas mujeres que le gusta tomar, qué sé yo, están 15 años escabeando, ¿me entiendes? Entonces, ellas también generan cirrosis. Y ahora, ¿qué va a pasar con el aumento ese de estrógeno? O sea, ustedes tienen estrógeno, ¿verdad? Ahora, como fabrican mucho, gran parte es metabolizado por el hígado también. Ahora, como no le anda bien, imagínense la cantidad de estrógeno que tienen cuando hacen cirrosis. Entonces, en las mujeres van a producir alteración del ciclo menstrual. Estamos, es decir, pueden llegar a producir amenorrea. Amenorrea, ¿saben lo que es la amenorrea? La amenorrea es la ausencia de la menstruación, la ausencia de la menstruación. Es decir, directamente no menstruan. Estamos, o sea, aquellas pacientes que tienen cirrosis directamente no menstruan o directamente le duele cuando menstruan, lo que se conoce como dismenorrea. Dismenorrea. Ustedes le llegan a decir esto al profesor y se muere, ¿me entienden? O sea, dolor a la menstruación. Estamos, entonces, en las mujeres va a producir amenorrea y dismenorrea, es decir, trastorno en el ciclo menstrual. Dos palabritas nuevas para ustedes. Estamos. Y en los hombres, inversión pilosa. En vez de ser romboidal, va a pasar a ser triangular con base superior. Estamos, y lógicamente, como estamos hablando de desarrollo de carácter secundario, también puede presentar en los hombres. Además de la inversión pilosa, los hombres pueden presentar ginecomastia. Estamos, ginecomastia. ¿Saben lo que es la ginecomastia? Es cuando aumenta, estamos la glándula mamaria, de tamaño, digamos. Entonces, han entendido, entonces, profesor, insuficiencia hepática crónica, la falla progresiva. Estamos, la principal causa es la cirrosis. Entonces el doctor quiere que le hable de cirrosis. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Todo lo que presenta el paciente con cirrosis, el síndrome de hipertensión portal, lo que sería la ictericia hepática, esta inversión pilosa, o sea, el aumento de los estrógenos en el hombre va a producir inversión pilosa, o sea, el hiperestrogenismo en el hombre va a producir inversión pilosa y ginecomastia. Y en las mujeres, amenorrea o también dismenorrea. ¿Estamos? Y también, ¿qué veíamos ayer cuando veíamos cirrosis? Los trastornos en la piel. ¿Estamos? Estos trastornos en la piel. ¿Qué van a tener estos pacientes? Hematomas. Hematomas.
Estamos, que pueden ser, por ejemplo, estos hematomas de acuerdo al tamaño, púrpura, petequias, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, Martín, pero ¿por qué presentan hematoma estos pacientes con insuficiencia hepática de tipo crónica? Porque el hígado, una de las funciones, era la síntesis de los factores de coagulación. ¿Se acuerdan? De coagulación. ¿Y cómo yo me acuerdo que los factores de coagulación son sintetizados por el hígado? Porque los factores de coagulación son todos proteínas. Y se acuerdan que el hígado, yo tenía dos fuentes, la cual podía adquirir proteína a mi hermoso y bello cuerpo. Endógena y exógena, es decir, exógena a través de la alimentación y endógena fabricada por el hígado. ¿Estamos? Entonces este hígado sintetiza proteína, entonces sintetiza los factores de coagulación. Como yo tengo una insuficiencia hepática crónica por cirrosis, por ejemplo, no me anda bien el hígado, por ende no fabrico los factores de coagulación, la síntesis, las proteínas. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes que van a tener muchos hematomas, van a tener trastorno en la coagulación, que son los hematomas, que de acuerdo al tamaño pueden ser púrpura, petequia, etcétera. Martín, ¿me tengo que acordar del tamaño de las petequias, las púrpuras? No, tengo que saber, no, simplemente con que digan hematoma, como ser púrpura y petequia, está perfecto. Ese tamaño tenemos que estudiarlo en anatomía patológica y lo van a estudiar también en medicina legal después, ¿ah? Excelente. Y también, ¿qué otros trastornos tenía en la piel por la ictericia hepática? ¿Quién me dice que producía el aumento de la bilirrubina directa en la piel? ¿Qué producía? Prurito. Excelente, negra, prurito. Entonces ese prurito, este paciente empezaba a rascarse una banda, entonces tenía escoriaciones por escoriaciones que son un tipo de lesión. O sea, este tipo se rasca mucho porque le pica una banda por el aumento de la bilirrubina directa. O sea, en la ictericia hepática, ¿se acuerdan que aumentaba la bilirrubina directa? Como era hidrosoluble, aparecía en orina y me producía la coluria. ¿Estamos? Que era la presencia de bilirrubina directa, que tiene color Coca-Cola, espuma verdosa amarillenta que manchaba la ropa. Perfecto. Pero además, el aumento de la bilirrubina directa se impregna en la piel y me produce mucho prurito. Entonces, estos pacientes tienen escoriaciones por rascado. ¿Estamos? ¿Han entendido lo que tienen que hablar de insuficiencia hepática? Son cositas que uno ya sabe, pero lo que pasa es que no sabe cómo hablarlas. Entonces, más que nada, si ven el video de ayer, van a entender lo que les estoy hablando de ahora. ¿Y cómo haríamos el diagnóstico de una insuficiencia hepática? Y esto es pregunta, ¿cómo haríamos el diagnóstico de una insuficiencia hepática? Profesor, vamos a pedir el perfil hepático y el perfil hepático de cajón. Todo lo que sea, escuchen, perfil renal y perfil hepático de cajón, a estudiar de memoria los valores normales del glóbulo rojo, glóbulo de hematocrito, hemoglobina de cajón, porque preguntan también anemia y poliglobulia. Entonces, ustedes no pueden no saber qué se pide o cuáles son los marcadores de funcionalidad del hígado. Eso es tal vez motivo de clavada. Real, se los digo, es como motivo de clavada que no sepan los marcadores del perfil hepático, digamos, o sea, qué se pide, cuáles son. ¿Se acuerdan que tenemos los marcadores de necrosis? ¿Cuáles eran los marcadores de necrosis? La GOT y la GPT. Luego tenemos los marcadores de la suficiencia hepática, que los marcadores de la suficiencia hepática, que era la albuminemia, el tiempo de protrombina, la ATP, la colinesterasa, la colesterolemia, esos serían los marcadores de suficiencia hepática. Entonces tenemos los marcadores de necrosis, profesor, que es la GOT y la GPT, los marcadores de suficiencia hepática, albuminemia, tiempo de protrombina, colinesterasa y colesterolemia. Y luego tenemos los marcadores de la prueba de colestasis, ¿cuáles eran los marcadores de la prueba de colestasis? La fosfatasa alcalina, la 5-ribonucleotidasa, pongan fosfatasa alcalina, yo voy muy rápido, fosfatasa alcalina, la 5-ribonucleotidasa, la gamma glutamil transpeptidasa, ay, no me odien, así, gamma glutamil transpeptidasa. Y por último, la bilirrubina. O sea, lo que sería bilirrubina total, bilirrubina indirecta y bilirrubina directa.
¿Estamos? Entonces, fosfatasa alcalina, 5-ribonucleotidasa, gamma-glutamil transpeptidasa y lo que sería la bilirrubina. Esto de cajón, por favor, es no negociable que ustedes no sepan qué se pediría en un perfil hepático. Con que sepan eso está perfecto. Y de estudio imagenológico, una ecografía para ver el estado de mi hígado. Estamos con que sepan eso y ya es más que suficiente en una insuficiencia hepática. ¿Estamos? Muy bien, excelente. Por eso es lo que le decía. Insuficiencia hepática no preguntan en el final. Es rarísimo, nunca escuché en mi vida que hayan preguntado en el final insuficiencia hepática, pero sí les preguntan cirrosis o sí les preguntan síndrome de hipertensión portal. Estamos, ¿no? Pero ya saben que van a contestar en el caso de que les pregunten cualquier cosita. No estudien de memoria, relacionen, por favor, se los pido. Ah, muy bien, excelente. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar viendo lo que sería pancreatitis. ¿Qué es esto de la pancreatitis? A la pancreatitis, ¿cómo se la puede definir? O el síndrome pancreático, así lo ven en el Tomás, como el síndrome pancreático. El síndrome pancreático hace referencia a la pancreatitis. ¿Estamos? Entonces, sería un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Por la inflamación de mi páncreas. ¿Estamos? De mi páncreas. A la misma vez, esa inflamación que yo tengo de mi páncreas puede darse de manera aguda o puede darse de manera brusca. Es decir, puede yo tener una inflamación a nivel de mi páncreas de manera brusca, estamos de manera brusca, ay, ¿qué puse acá? Crónica, aquí se puede decir crónica, perdón, aguda y crónica, entonces puede darse de manera brusca o crónica puede darse de manera progresiva. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar viendo lo que sería pancreatitis aguda. Súper preguntado también un final de semiología, ¿no? Pero este tema es hermoso. Entonces, vamos viendo pancreatitis aguda. Entonces ya sabemos la definición, ahora vamos a ver la etiología. ¿Cuál es la principal causa de que yo tenga una pancreatitis aguda? La principal causa de toda es que yo hago un cálculo en la vesícula biliar y que ese cálculo en la vesícula biliar desemboque en la ampolla hepática. Ay, Martín, no me acuerdo ni siquiera la ampolla hepática, voy a mirar del cálculo. Entonces pongan litiasis vesicular. Y ahora les hablo vesicular de vesícula biliar. ¿Estamos? Entonces le hago el dibujito, tampoco, créanlo. Bueno, entonces tenemos el hígado, en su cara inferior tenemos la vesícula biliar, hacíamos acá, venía el conducto hepático derecho, hepático izquierdo, se unía a formar el conducto hepático común, luego venía el conducto cístico y de aquí, de abajo, desembocaba el conducto colédoco, que ese conducto colédoco, ¿dónde drenaba? En la ampolla de váter, es decir, en la segunda porción, ahí, en la segunda porción de mi duodeno. Ahí tenía yo la ampolla de váter que estaba el esfínter de Oddi, pero al margen. Entonces, este sería mi conducto cardíaco que está desembocado en la ampolla de váter. Y por acá venía otro conducto que era el conducto de Wirsum. ¿Estamos? Que era de mi páncreas. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? La causa más frecuente que yo tenga pancreatitis de tipo aguda es que yo tengo un cálculo en la vesícula biliar. Es decir, yo hago un cálculo en la vesícula biliar y ese cálculo migra y se impacta en la ampolla de váter. ¿Estamos? Entonces, al impactarse en la ampolla de váter, ¿qué pasa? Impide el drenaje, ¿estamos? ¿De qué? Del jugo pancreático proveniente del conducto de Wilson del páncreas. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que el páncreas producía un jugo pancreático? ¿Estamos? Porque tenía un tejido exócrino y tenía un tejido exócrino y tenía un tejido endocrino. ¿Estamos? ¿Quién me dice que ahora es la función endocrina del páncreas? ¿Se acuerdan cuál es la función endocrina del páncreas? ¿Qué sintetizaba? ¿Qué hormonitas? Perfecto, la insulina y el glucagón principalmente. Estamos muy bien. Y la función exócrina del páncreas era el jugo pancreático. Estamos pancreático. Muy bien. Entonces, al impactarse ese cálculo en la ampolla de váter, me impide el vaciamiento, estamos del jugo pancreático proveniente del páncreas. Estamos del conducto de Wilson hacia la ampolla de váter, ¿verdad? Perfecto. Entonces, al impedirme eso, ¿qué pasa? Ese jugo pancreático que está retenido aquí en el conducto de Wirsung, estamos, y por ende en el páncreas, va a activar a una enzima, en realidad un zimógeno o una preenzima
activa una preenzima, un zimógeno, que se la conoce como tripsinógeno. Entonces, este tripsinógeno se convierte en tripsina. ¿Estamos? Y esa tripsina es la que me produce la pancreatitis. O sea que se produce por una activación anormal de una enzima que se conoce como tripsina. ¿Estamos? Entonces, vamos de vuelta. Profesor, ¿cuál es la causa más frecuente de una pancreatitis aguda? Que haga un cálculo vesicular. ¿Estamos? Ahí está perfecto. Si les llegan a preguntar, ¿pero qué quiere decir? ¿Por qué una litiasis o un cálculo vesicular? Bueno, porque ese cálculo de la vesícula, profesor, se desprende y se impacta en la ampolla de Batten, lo cual me obstruye el drenaje del jugo pancreático del conducto de Wilson proveniente del páncreas, lo cual genera la activación de la tripsina. Estamos así de sencillito. Y eso me va a producir la necrosis y poner en la inflamación. ¿Estamos? Entonces, esa es la causa más frecuente, un cálculo de la vesícula biliar que impacta en la ampolla de Batten. Y otra causa muy, pero muy, muy frecuente también va a ser por ejemplo, el alcohol, las comidas ricas en grasas, las comidas ricas en grasas también. ¿Estamos? Pero esto más de una pancreatitis más bien crónica. ¿Estamos? Yo porque me como una hamburguesa, por ejemplo, no voy a hacer una pancreatitis crónica. Estamos, porque yo que me cuido, por ejemplo, ¿no? Con las comidas. Yo como 10 hamburguesas ya no voy a hacer una pancreatitis crónica. Estamos. Por eso, estas causas no son como tan común una pancreatitis aguda. La principal es que yo haga ese cálculo y se impacte al toque, de manera brusca. Estamos, por eso el alcohol, la comida rica en grasa, sobre todo en pancreatitis crónica. Estamos, entonces con que sepa litiasis vesicular está más que suficiente. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar mi paciente con pancreatitis aguda? Va a presentar un terrible dolor. Estamos, el dolor pancreático, que ese dolor pancreático tiene una serie de características, que cuáles son, y ahora la vemos. Entonces, a poner lápice, CD de mi banda favorita. Ando escuchando una banda, qué personaje. Fíjate qué personaje. O sea, me activa. Ay, no te me empieza a trabar. Espera, que se me empieza a trabar esto y ya lo conozco yo. Miren. Si lo juro que no estoy apretando nada, ¿no? Miren, por mi mamá, si lo juro que no estoy apretando nada, y ya se empieza a trabar esto. Ahí está. Ay, lo amo. Entonces, CD más signos y síntomas. Ahora ya es imborrable. Miren, quiero borrar. No, está loco. Bueno, no importa. Al margen. Escuchen. Entonces, L de localización. ¿Dónde se va a localizar este dolor de la pancreatitis aguda? En el epigastrio. Aparece de manera agudísima. Ahora, ¿se propaga este dolor? Sí, se remil propaga. ¿A dónde se propaga? En forma de cinturón. En forma de cinturón a la espalda. ¿Entienden eso en forma de cinturón a la espalda? Si yo hago el abdomen y hago acá el pupito, aquí en la zona 2 teníamos el epigastrio. Aquí le duele a este paciente y se irradia de esta manera, hacia los costados, en forma de cinturón para toda la espalda. ¿Me entienden qué quiere decir en forma de cinturón para toda la espalda, no? Excelente. Entonces, en cuanto a la I de intensidad, es intenso entre dolor remil intenso, el dolor de lo que se llama pancreatitis. Ahora, es de carácter o de tipo tenebrante o también conocido como desgarrante. ¿Qué otro dolor veíamos en el aparato cardiovascular? Que yo le decía que también era un dolor de tipo tenebrante o desgarrante. ¿Alguien se acuerda? La disección aórtica, ¿no es? Genial, muy bien, excelente. La disección de aorta también era un tipo que se estaba como desgarrando la zona del epigastrio. ¿Me entienden? Le duele un montón. Ahora, ¿qué lo va a exacerbar a ese dolor? He de exacerbar, lógicamente, imagínense si tiene una pancreatitis y toma alcohol, alimentos ricos en grasas. Imagínense que el tipo tiene pancreatitis aguda y encima le mete un vasito de alcohol, o sea, va a empeorar terriblemente el cuadro o alimentos ricos en grasa. Ahora, ¿qué lo calma este dolor? Nada. No lo calma absolutamente nada. De duración. ¿Cuánto dura hasta que se resuelve el cuadro? Acuérdense, resolución del cuadro. Acuérdense que la duración, ¿dónde era importante que yo me
El cuadro me refiero a la pancreatitis, ¿verdad? ¿Dónde era importante yo que me acuerde la duración? En los dolores de angina estable e inestable y de infarto agudo del miocardio. Eso es pregunta de final. ¿Cuánto tiempo dura el dolor de angina estable? ¿Se acuerdan que era entre 1 a 10 minutos? Que les decía yo, poquitito tiempo. El de la angina inestable, entre 20 a 30 minutos. Estamos, y el del infarto, horas. Estamos, por eso, ahí era importante la duración. Estamos, ¿y cuáles van a ser los signos y síntomas que van a acompañar al dolor de la pancreatitis aguda? Y esto una vez preguntó el doctor Alonso. Estamos, les preguntó, hizo una pregunta capciosa, ni lo desaprobó nada. Estamos, o sea, le pregunta por molestar, digamos, por usted no se preocupe, no lo van a desaprobar jamás en la vida, pero le preguntó a uno de los chicos, el paciente con pancreatitis, ¿cuál era la clínica que presenta el paciente con pancreatitis? El dolor, le dice, ajá, está bien el dolor, perfecto, pero presenta otra manifestación que es típica. Entonces ya no sabía qué tirar y quería que le diga, que estos pacientes presentan vómitos incoercibles, incoercibles, ay Dios, ¿cómo voy a escribir así? Incoercibles, ya le escribo bien, incoercibles. Estamos vómitos incoercibles. ¿Qué quiere decir que presente paciente que vomitan sin parar, no tienen freno, tiran altos chorros de vómito? Eso quiere decir vómitos incoercibles, que no tiene freno. Entonces, eso quería que le diga el doctor Alonso. Lógicamente que no le contesto nunca esto de vómito incoercible y no pasó nada. Usted no se preocupen, es re mil bueno el profe. Pero bueno, ya saben por las dudas que estos pacientes, además del dolor, presentan, acompañando ese dolor, lógicamente, los vómitos incoercibles característicos. Estamos a la misma vez, estos pacientes con pancreatitis aguda, al examen físico, que era importante que veíamos nosotros en inspección abdominal, que estos pacientes con pancreatitis que producen qué cosa, hematomas, es decir, estos pacientes sangran mucho lo que tienen pancreatitis, entonces ese sangre se empieza a acumular, estamos en el intersticio y empiezan a producir hematomas. ¿Qué tipo de hematomas? Las equimosis. Equimosis. Entonces, aquí, dependiendo de la ubicación que tenía la equimosis, yo podía presentar dos signos. Si esta equimosis se encontraba en la región umbilical, es decir, alrededor del púpito, yo tenía el signo de Cullen. ¿Se acuerdan? De Cullen. Ahora, si yo tenía en los flancos, aparecían estos flancos, la equimosis, yo tenía el signo de Gray Turner, ¿se acuerdan? El signo de Gray Turner. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en inspección? Entonces, si yo veo alguna vez hematoma, por ejemplo, equimosis, que tiene un tamaño determinado, no son petequias ni púrpura, son equimosis, ¿estamos? Entonces, yo veo equimosis alrededor del pupo, sospecho una pancreatitis, ¿estamos? Y si yo veo a nivel de los flancos, puedo sospechar también una pancreatitis, porque acuérdense que la equimosis a nivel de los flancos, que tiene el signo de Gray Turner, no tan solo aparecen las pancreatitis, sino también aparecen los embarazos ectópicos. ¿Estamos? Pero al margen, al margen. Si yo veo flanco, puedo sospechar una pancreatitis. Estamos muy bien. Y por último, el diagnóstico de una pancreatitis aguda, ¿cómo haríamos el diagnóstico de una pancreatitis aguda? Pediríamos principalmente un laboratorio para ver las amilasas pancreáticas o la lipasa pancreática. Las dos son pancreáticas, obviamente. Ahora, ¿qué me tengo que acordar? Que lo que nos hacían estudiar en bioquímica, que si bien las lipasas pancreáticas son mucho más específicas, son súper caras, son súper costosas. Entonces, por eso hay algunos laboratorios que no la tienen la lipasa pancreática y directamente piden la amilasa pancreática. Y lógicamente, como estamos hablando de abdomen, pedí siempre una ecografía. ¿Han entendido pancreatitis aguda, no? Perfecto. Ahora vamos a ver pancreatitis crónica, es casi lo mismo, escuchen. Pancreatitis crónica, ya saben la definición, hay una falla, acuérdense, progresiva del páncreas, o sea, está inflamado progresivamente el páncreas. Ahora, a la misma vez, ¿cuáles van a ser las causas de por qué yo tengo una pancreatitis crónica? Aquí sí, el alcohol, los alimentos ricos en grasa, estamos ricos en grasa,
estamos, qué sé yo, también, no sé, el tabaco me puede llegar a producir una pancreatitis de tipo crónica, etcétera, etcétera, etcétera. También si pancreatitis crónica autoinmune son muy poco frecuentes, pero sepa alcohol, alimento rico en grasa, tabaco está perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar estos pacientitos? Estos pacientitos van a presentar dolor de tipo pancreático, es decir, el mismo dolor que presenta un paciente con pancreatitis aguda. ¿Sabe cuál es la diferencia del dolor que presentan los pacientes de pancreatitis aguda con respecto a los pacientes que presentan dolor en pancreatitis crónica? ¿Saben cuál es la única diferencia clave y fundamental? Es que el dolor de la pancreatitis aguda no calma con nada. En cambio, el dolor de la pancreatitis crónica calma con una posición que yo les decía que se conocía como la posición de maometana, la plegaria de maometana, la posición plegaria de maometana, o también que le decía genupectoral, genupectoral. ¿Dónde veíamos que esta posición también calmaba? ¿En qué dolor que veíamos en cardio? En la pericarditis, creo. Excelente, muy bien, en la pericarditis. Son los únicos dos dolores que calma con esta posición maometana. Estamos en la pericarditis y también en la pancreatitis crónica. ¿Por qué calma en la pancreatitis crónica? En la pericarditis porque hay una descomprensión, haciendo esa maniobra que yo les mostraba ahí en el video, una imagen creo, descomprimía el pericardio, entonces no dolía tanto por descomprensión. Entonces al descomprimir el pericardio, a mí me dejaba de doler un poco. Entonces estos pacientes hacían esa posición genupectoral o plegaria maometana. Ahora, ¿por qué deja de doler en estos pacientes con pancreatitis crónica? Si nosotros hacemos un dibujito de frente, tengo un poquito de imaginación, chiquillos, yo lo de lo más esquemático posible. Acá tenemos el páncreas, aunque no lo crean, cabeza, cuerpo y cola. Y por detrás está pasando la arteria abdominal. Estamos por detrás del páncreas, está pasando la arteria abdominal. Ahora, si nosotros hacemos un dibujito de costado, nos vamos hacia el costadito, eso de frente. Por ejemplo, yo lo veo ya Emi de frente del abdomen y estoy viendo esto, supuestamente. Estamos el páncreas y la arteria aorta atrás. Si yo la veo de perfil a Emi, voy a ver lo siguiente. Voy a ver el páncreas aquí, ¿me entienden? El páncreas aquí, la aorta abdominal aquí, ¿me entienden? Esto de costadito. El páncreas, la aorta abdominal aquí, y aquí estaría mi plexo solar. Aquí, estaría mi plexo solar. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que adoptan esta posición de maometana? Como se van para adelante, ¿se acuerdan cómo era la posición, no? Como se van para adelante, ¿qué pasa? Esta arteria aorta como que se va para adelante, entonces pasa esto, miren, acá tenemos el páncreas, una cosita así, miren. Acá tenemos el páncreas y como que la arteria aorta abdominal se va también un poquito para adelante. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con mi plexo solar? Me lo descomprime. Estamos como que me deja como respirar un poquito más el plexo solar. Entonces, por descomprensión de mi plexo solar, esta posición maometana calma un poquito el dolor en los pacientes que tienen pancreatitis crónica. En aquellos pacientes que tienen pancreatitis aguda, el dolor no calma con la posición maometana, ¿no? Acuérdense que en aquellos pacientes que tienen pancreatitis crónica, calma la posición con maometana, esta posición maometana. Estamos, bellezas, han entendido, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen características del dolor muy similares, solamente que calma con esta posición. Y a la misma vez, en cuanto a la clínica, además del dolor, también estos pacientes, como es algo crónico, van a llevar a que tengan una falla crónica del páncreas, es decir, a que tengan una falla de su tejido endocrino y de su tejido exócrino. Estamos, ay Martín, pero ¿qué quiere decir esto? Que tengo una falla endocrino y de su tejido exócrino. Que si tiene una falla de su tejido endocrino, ¿qué enfermedad va a tener? Si yo produzco ahí insulina, ¿qué enfermedad va a tener estos pacientes? No van a producir... ¿Cómo?
Diabetes van a tener, ¿verdad? Excelente, negra, muy bien. Estos pacientes con pancreatitis crónica tienen diabetes. Muy bien, excelente. Y porque le ande mal el tejido exócrino, el responsable de la síntesis del jugo pancreático, imagínense que yo no voy a poder absorber los nutrientes, las grasas, las proteínas, los hidratos necesarios. Entonces tu paciente tiene una gran pérdida de peso. Estamos pérdida de peso, asténico, astenia, etcétera, etcétera. A la misma vez presentan esteatorrea, esteatorrea. ¿Qué era la esteatorrea? La presencia de lípidos o de grasa, ¿en dónde? En materia fecal. ¿Por qué tienen lípido o grasa en materia fecal? Porque no tiene jugo pancreático. Al andarle mal, no produce jugo pancreático el páncreas, ¿me entienden? Entonces, al no producir jugo pancreático, no produce la lipasa pancreática, y al no producir lipasa pancreática, no puede absorber nunca los lípidos. Entonces, los lípidos se van con la materia fecal, entonces el paciente presenta esteatorrea. Estamos. Y otra cosita, no le van a preguntar nunca jamás, pero la presencia de proteína en materia fecal se la conoce como creatorrea, creatorrea. Estamos creatorrea en la presencia de proteína en materia fecal. Al margen, ¿han entendido más o menos esto de pancreatitis crónica, cómo es? Y en cuanto al diagnóstico, es exactamente lo mismo. Se pide una ecografía, laboratorio para ver lo que sería la amilasa, la lipasa, exactamente que la pancreatitis aguda. Ahora, como estos pacientes hacen diabetes, ¿qué más pedirían? Lo que se pide en un diagnóstico para la diabetes que vamos a ver. Pero tengan anotado por lo menos, escuchen, pongan glucosa en ayuna, así yo me quede tranquilo. O sea, este es para el diagnóstico de diabetes. Como estos pacientes hacen diabetes, también estaría bueno pedir glucosa, ¿me entienden? Entonces, el diagnóstico de la diabetes es glucosa en ayuna y pongan mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, así tengan ya. Ahora, prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Estamos glucemia en ayuna mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, prueba de tolerancia oral a la glucosa mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, una glucemia casual mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, más signos y o síntomas de la diabetes. ¿Cuáles eran los signos y o síntomas de la diabetes? Las 4P, ¿se acuerdan? Pérdida de peso, polidipsia, polifagia y poliuria, que ya vamos a ver cuando veamos diabetes. ¿Estamos? Ahora, la hemoglobina glicosilada, pregunta de final, ¿me sirve para el diagnóstico? ¿Quién me contesta? ¿Se pide hemoglobina glicosilada para el diagnóstico de la diabetes? No tengan miedo en responder. Ustedes digan sí, no, hay más. Sí. ¿Cómo, Negri? Creo que sí. Perfecto. La hemoglobina glicosilada no sirve para el diagnóstico de la diabetes, sino para ver la evolución. Estamos, yo nunca jamás en la vida diagnosticaría a alguien, alguna persona con la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada sirve para ver la evolución. ¿Y a quién me refiero yo? Viene un tipo que tiene diabetes, estamos, entonces yo quiero saber si me miente este tipito que tiene diabetes, que ya lo van a ver bien en diabetes y van a entender, pero escuche, quiero ver si me miente este tipito. Entonces yo agarro y le pido un hemograma con glucemia, todo, y viene la glucemia y le da valores bárbaros, vieron que de 70 a 100 miligramos por decilitro le da inclusive, no sé, 75. Entonces este tipo, ¿cómo se cuida, no? No. Bueno, acá el que lo va a deschavar va a ser la hemoglobina glicosilada. Por eso sirve la hemoglobina glicosilada, va a tener un aumento seguramente la hemoglobina glicosilada si es que hizo malas cosas. O sea, este tipo, 2 o 3 días antes de sacarse sangre, se cuidó, no comió grasa, no tomó nada, le da bien la glucemia, pero la hemoglobina glicosilada lo va a deschavar. O sea, que la hemoglobina glicosilada me sirve a mí para ver qué tal se está comportando el paciente. O sea, para ver la evolución, cómo va evolucionando la diabetes del pacientito. ¿Estamos? ¿Has entendido, negra? La hemoglobina glicosilada es pregunta de final. Escuché clavar a una chica porque venía mal. Venía remil mal. Y el profesor se vio enojada cuando le preguntaron,
el diagnóstico y le dijo a ella que hemoglobina glicosilada no sirve para diagnóstico, sino para ver la evolución. ¿Estamos? Entonces, han entendido pancreatitis, belleza, ¿no? ¿Vieron qué lindo que es pancreatitis? Bueno, capaz que a mí nomás me gusta, pero no sé, a mí esto me resulta muy lindo, digamos. Entonces, vamos viendo insuficiencia hepática, vamos viendo pancreatitis. Ahora, ¿qué vamos a ver? El tema más bonito para mí que tiene abdomen, además del síndrome de hipertensión portal, que es el síndrome coledociano. Estamos súper preguntando en un final de semio. Ay, Martín, que al final lo que vamos viendo preguntan todo. No preguntan todo, pero las cosas que yo lo voy diciendo que son importantes, porque yo le digo insuficiencia hepática no preguntan, estamos, pero síndrome coledociano preguntan una banda. Estamos, entonces, ¿qué sería de esto de síndrome coledociano? Coledociano de colédoco. Se ubicaron ya el colédoco, ¿no? Vesícula biliar, hígado, conducto cítrico, conducto hepático común, conducto colédoco con la ampolla de Bates. Perfecto, yo lo tengo localizado en el colédoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema y alguna obstrucción a nivel del colédoco? Eso sería el síndrome coledociano. Coledociano del colédoco. Entonces, ¿qué sería el síndrome coledociano? Un conjunto de signos y o síntomas que son producidos porque por una obstrucción a nivel del colédoco. ¿Estamos? Yo tengo algún proceso obstructivo que me está impidiendo la salida de la bilis, ¿estamos? La salida de la bilis por el colédoco. Perfecto, listo, no hay ningún tipo de problema. Ahora, ustedes van a agarrar y van a hacer lo siguiente. Van a decir obstrucción colédoco, ahí donde tengan una obstrucción colédoco y van a poner lo siguiente. Usted no borre nada, ¿no? Yo le voy a hacer este grafiquito. Donde pusieron una obstrucción en el colédoco, van a sacar así y van a poner dos flechitas y le quede bien bonito. Esa obstrucción del colédoco puede ocurrir de manera aguda o de manera crónica. Martín, ¿cómo me molesta esto si es crónica? Bueno, me tenés harto. Y bueno, es así, belleza. Entonces, puede ocurrir esa obstrucción del colédoco de manera brusca o de manera progresiva. ¿Estamos? De manera brusca, la principal causa de que porque me produzca una obstrucción en el colédoco de manera aguda va a ser la litiasis, o sea, un cálculo. Estamos que yo tengo un cálculo a nivel de mi colédoco. Estamos, y que ese cálculo sea principalmente una litiasis vesicular, o sea, un cálculo proveniente de la vesícula biliar. Estamos, pero ustedes sepan, un cálculo está perfecto. Entonces, un cálculo que me obstruya a nivel del colédoco. Si yo tengo un cálculo que me obstruye a nivel del colédoco, ustedes sacan otra flechita y van a poner colecistitis. Estamos que algo vimos en palpación, pero escuchen, colecistitis. Estamos entonces, obstrucción del colédoco, ya les explico, de manera aguda por una litiasis o cálculo que me obstruye el colédoco, me va a producir colecistitis. ¿Estamos? Excelente. Ahora, en crónica, van a sacar una flechita y van a poner cuál es la causa más común de que yo tenga una obstrucción del colédoco de manera crónica y van a poner los cáncer periampulares, ampulares. Y entre paréntesis van a poner cáncer de cabeza de páncreas. Así pongan ustedes. Cáncer de cabeza de páncreas. ¿Estamos? Y de allí, ya con eso está perfecto. Ya con eso está perfecto. Estamos, belleza, han entendido. Entonces, ahora les explico. Entonces, ¿qué sería un síndrome coledociano? El síndrome coledociano son un conjunto de signos y síntomas que se produce por la obstrucción del conducto colédoco. ¿Estamos? Esa obstrucción del conducto colédoco, hagamos así de cuenta acá y acá lo vamos a hacer más grueso, esa obstrucción, y ahí está el conducto colédoco. Esa obstrucción del conducto colédoco puede darse de manera aguda tras la impactación de algún cálculo, estamos, que yo tenga un cálculo, o puede darse, o sea, de manera brusca, o puede darse de manera progresiva. Por ejemplo, que yo tenga cáncer periampular. ¿Saben qué son los cáncer periampulares? Los cáncer, ya lo vamos a ver ahora en un segundito. Primero vamos a ver esto, la manera aguda. Entonces, entramos a esto, de manera aguda por un cálculo. Entonces, imagínense que yo tengo un cálculo que impacte de manera aguda, brusca, a nivel del conducto colédoco. Estos pacientes, al tener este cálculo, va a agarrar, ahí vamos a hacer más bonito, ahí está el conducto cístico, el conducto hepático común y el conducto colédoco. Al tener impactado este cálculo, ¿qué va a pasar con lo que sería la bilis?
la bilis no va a poder pasar, entonces retrocede y se me llena la vesícula biliar de bilis. ¿Estamos? Y eso me promueve a la proliferación de bacterias, por ende me producen colecistitis, es decir, la inflamación de mi vesícula biliar. Estamos, la inflamación de mi vesícula biliar. ¿Han entendido entonces que yo tenga ya un impacto de un cálculo a nivel de mi colédoco? No va a poder pasar la bilis, entonces se me va a hinchar la vesícula biliar de bilis, va a ser propenso, imagínense, a que proliferen las bacterias y me produzcan una infección. Es decir, la colecistitis, que es la inflamación de mi vesícula biliar. ¿Estamos? ¿Han entendido? Muy bien, excelente. Ahora, sigamos con esto. Entonces, el síndrome coledociano agudo, la principal causa es la litiasis. ¿Estamos? Entonces el paciente va a tener una colecistitis. ¿Cuál sería el cuadro clínico de un síndrome coledociano de manera aguda? El cuadro clínico va a ser, ¿qué va a presentar este paciente que tiene este cálculo? Por ende va a ser una colecistitis. Va a tener un dolor abdominal, que es el famoso, se le va a doler el abdomen, que es el famoso cólico biliar. Estamos, el famoso cólico biliar. ¿Se acuerdan que tenemos un cólico renal? ¿Se acuerdan? Ahora tenemos un cólico biliar. Entonces, este paciente va a tener una tríada característica que va a ser el cólico biliar, va a tener una banda de fiebre. ¿Por qué la fiebre? Por la colecistitis que está formando por la infección bacteriana que produce mucha fiebre. Estamos, y a la misma vez, como está obstruido el conducto colédoco, ¿qué más va a presentar este paciente que tiene obstrucción del conducto colédoco? Que lo vimos en signos y síntomas. Ictericia. Excelente. Ictericia posthepática. Muy bien. ¿Me entienden que una tontera esto? Entonces, estos pacientes, por ese cálculo, profesor, hacen colecistitis, es decir, la inflamación de la vesícula biliar. ¿Cuál va a ser la clínica, doctor? El cólico biliar, la fiebre y la ictericia posthepática. Esta triada característica. ¿Estamos? Ahora, cuando yo le realice el examen físico, es decir, la palpación, ¿qué voy a tener en la palpación? ¿Quién me dice? ¿Qué voy a tener en la palpación yo por esta vesícula biliar que está totalmente inflamada, que lo veíamos en punto doloroso? ¿Se acuerdan qué signo tenía? ¿Cómo se llama ese signo? El signo de Murphy. ¿Se acuerdan? El signo de Murphy, que lo veíamos en palpación en puntos dolorosos. ¿Estamos? Que era la positividad de la maniobra de Murphy. Ay, Martín, por favor, dame una mano y ayúdame a repasar, digamos. Bueno, escuchen, belleza. Entonces, usted con que diga signo de Murphy está perfecto, digamos, pero escuchen, les aclaro que era este signo de Murphy. ¿Se acuerdan que yo agarraba y tenía mi punto cístico? Entonces yo me iba al abdomen, entonces tenía acá el pupito y el punto cístico estaba, y acá tenían, por ejemplo, lo que sería mi reborde costal, este es mi reborde costal derecho, y aquí, por ejemplo, que está mi músculo recto, una cosa así, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba el punto cístico? Primero y principal, el punto cístico estaba entre la unión del reborde costal con el borde externo de los músculos rectos. ¿Estamos? Entonces, ahí, entre la unión del borde externo de los músculos rectos con el reborde costal, ahí, ese era mi punto cístico. Que allí estaba localizada, ¿qué cosa? Mi vesícula biliar. ¿Estamos? Entonces, ¿qué les decía yo en cuanto a la vesícula biliar? Que la vesícula biliar, normalmente yo, como tengo vesícula biliar normal, no se palpa. ¿Estamos? No es palpable. ¿Estamos? Ahora, patológicamente la vesícula biliar sí la palpo. Entonces, ante una patología yo sí palpo mi vesícula biliar. Ahora, yo les decía, me tengo que preguntar si duele o no duele. Estamos, si duele, si yo tengo una vesícula biliar palpable y dolorosa, yo tenía la colecistitis. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Ahora, si yo tengo una vesícula biliar palpable, pero no dolorosa, yo tenía un cáncer periampular y el más frecuente de todo era el cáncer de cabeza de páncreas. Eso es como un pequeño repaso de la vesícula biliar. Entonces, ahora nos metamos en qué tiene que ver lo que me acaba de decir Martín con lo que estamos viendo. Bueno, entonces, ahora vemos síndrome de coordinación. Entonces, decíamos que a la palpación tiene
signo de Murphy. ¿Qué quería decir el signo de Murphy? Que yo voy a localizar acá el punto cístico y cuando yo palpe el punto cístico, yo voy a sentir una vesícula biliar palpable, va a ser palpable porque normalmente no tiene que estar palpable. Ahora, como tengo una colecistitis, tengo una vesícula palpable y a la misma vez dolorosa, por eso un punto cístico doloroso. Entonces, este punto cístico donde está la vesícula biliar, yo voy a hacer una maniobra, ¿Cuál era la maniobra? La maniobra de Murphy. ¿Se acuerdan cómo hacíamos la maniobra de Murphy? Que podía ser unimanual, o sea, con un dedito, comprimir ese punto cístico, o directamente bimanual, en donde poníamos la mano en abanico. ¿Y cómo era esa mano en abanico? Miren, borremos todo y era una ondita así. Entonces hacíamos mi abdomen, hacíamos el pupito, y por ejemplo que aquí esté el punto cístico, la manita en abanico, hacíamos la maniobra en Murphy, que era una cosa así. Yo ponía la mano acá, ¿me entiendes? Y toda la mano ahí en abanico. Entonces los dos dedos pulgar en el punto cítico y toda la mano en el abanico. Entonces comprimía. Ahora, ¿cuándo se hacía positivo la maniobra de Murphy? ¿Cuándo era positiva la maniobra de Murphy? ¿Alguien se acuerda cuándo era positiva la maniobra de Murphy? ¿Cuándo? ¿Cuando el paciente le dolía o no? ¿Se acuerdan que yo les decía? Cuando deja de respirar por el dolor. Excelente, cuando deja de respirar. Y yo les decía, si ustedes dicen, se hace positiva la maniobra de Murphy cuando compriman ese punto cístico, porque el paciente tiene una vesícula palpable y dolorosa, es decir, tiene una colecistitis, estamos viendo síndrome coledociano, entonces tiene una colecistitis, yo palpo el punto cístico, profesor, hago la maniobra de Murphy y se hace positivo, se va a hacer positivo, pero ¿cuándo se hace positivo? Cuando el paciente le duele y eso está mal para los profes semios. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo? Que si bien está perfecto que ustedes digan que el paciente le duele, por eso se hace positivo, el profesor quiere que ustedes le digan que deja de respirar, porque diciéndole que le deja de respirar, ustedes le dan a entender como que el dolor le duele muchísimo más que un simple dolor. ¿Me entienden, bellezas? Porque el profesor quiere que le digan deja de respirar. O sea, le duele tanto que deja de respirar. Entonces, si ustedes dicen maniobra de Murphy positiva, ¿cuándo se hace positiva? O sea, la positividad de maniobra de Murphy, la maniobra de Murphy, ¿cómo se llamaba? El signo de Murphy. ¿Estamos? El signo de Murphy. Por estos dos pacientes tienen signo de Murphy. ¿Estamos? Entonces, si ustedes dicen, tiene signo de Murphy, profesor, o maniobra de Murphy positiva, que se conoce como signo de Murphy, cuando le duele, está mal, no les gusta que contesten así. Usted tiene que contestar cuando deja de respirar. ¿Estamos? Porque cuando deja de respirar le dan a entender al profesor que le duele muchísimo más que un simple dolor. ¿Estamos? Por eso no quieren que le digan a qué le duele nomás. ¿Estamos? Entonces cuando se deja de respirar, estamos, han entendido esto de colecistitis, ¿no? Entonces, ¿qué me tengo que acordar? Síndrome coledociano. Yo tengo una obstrucción de colédoco de manera aguda por una litiasis. ¿Estamos? Entonces me va a producir colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál sería el cuadro clínico? La tríada característica, profesor. Cólico biliar, fiebre, ictericia posthepática. Y a la palpación va a tener signo de Murphy, que es la maniobra de Murphy positiva. ¿Estamos? Es decir, va a tener una vesícula palpable y muy dolorosa. Entonces, ese punto cítico para localizar a la vesícula biliar, cuando yo le haga la maniobra de Murphy, le va a doler una banda, por eso se hace positividad. Estamos, signo de Murphy. Y acuérdense, yo le acabo de decir, le va a doler una banda. Es cuando deja de respirar. Estamos, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, eso por una parte, profesor. Y después tenemos la obstrucción del colédoco de manera crónica. Es decir, yo tengo mi colédoco acá, acá hago mi strip, o sea, mi segunda porción del intestino delgado del duodeno, y acá hago mi conducto colédoco. Entonces, ¿qué quiere decir esto de cáncer periampulares? Los cáncer periampulares, son aquellos cánceres que se encuentran en la periferia de la ampolla de Vater. Son aquellos cánceres que se encuentran en la periferia de la ampollita de Vater. ¿Estamos? Entonces, son 4 tipos de cáncer. Martín, ¿tengo que saber los 4 tipos de cáncer? No, para nada. Sepan que el más frecuente de todos los 4 cánceres que tiene periampulares es el cáncer de cabeza de páncreas. Estamos, el cáncer de cabeza de páncreas. Pero Martín, ¿un cáncer de cabeza de páncreas me va a obstruir el conducto colédoco? Sí. ¿Por qué?
porque esto no sería así. O sea, ¿se acuerdan que la cabeza de páncreas tiene una relación importantísima con lo que sería la segunda porción del duodeno, que sería esta, ¿me entienden? Donde está drenando el conducto colédoco. Acá hagan de cuenta y tengan imaginación, por favor, se los pido. Por ejemplo, acá estaría la cabeza del páncreas, ¿me entienden? Una cosita así. Entonces, si yo tengo un cáncer de cabeza de páncreas, esto aumenta el tamaño y me produce una obstrucción, pero esa obstrucción es crónica, es progresiva. Yo no es que de la nada hago un cáncer de cabeza de páncreas y eso empieza a crecer más tamaño, más tamaño, más tamaño, y me va comprimiendo y me va obstruyendo progresivamente el conducto colédoco. Estamos, es por eso que presentan, estos pacientes presentan vesícula biliar palpable, pero no dolorosa, dolorosa. La vesícula se la palpa, pero no le duele. Por eso no tienen signo de Murphy estos pacientes. ¿Por qué? Porque la cabeza de páncreas va creciendo a medida que va pasando el tiempo, pero muy lentamente. Estos pacientes nunca hacen colecistitis. Por eso no tienen signo de Murphy positivo. Han entendido, belleza. Entonces, estos pacientes presentan vesícula palpable, se le agranda la vesícula, pero nunca le duele. Han entendido. Y eso se conoce como el signo de Barr y Pick. El signo de Barr y Pick. Es aquella vesícula palpable, es aquella vesícula que es palpable, pero no duele, doctor. Ese sería el signo de Barr y Pick. Entonces, una vez que estos tipitos, el Barr y Pick, descubrieron que yo podía tener una vesícula biliar palpable, pero no dolorosa, por ejemplo, cuando yo tenía un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, vino este molesto, no mentira, vino este tipo que se llama Courvoisier Terrier, que acá no me maten, por favor, se los pido, y amplió el signo de Barr y Pick. ¿Y qué establece ese tipito que se llama Courvoisier Terrier? Justamente este signo de Barr y Pick está regido por esta ley que sacó Courvoisier Terrier. No quiero ni escribirla por el temor de escribirla pésimo, porque no le escribo su montón, pero creo que es Courvoisier, algo así, Courvoisier Terrier, algo así, chiquis, algo así. Pero bueno, así se llama esta ley de Courvoisier Terrier. Entonces, vino estos dos tipos, y dijeron, este signo de Barr y Pick, este tipito de signo de Barr y Pick, está como incompleto. Dice vesícula palpable, pero no dolorosa. Claro, está bien, pero le falta algo más. Entonces, ¿qué dice esa ley de la ley de Courvoisier Terrier? Dice que todo paciente que presente vesícula biliar palpable, no dolorosa y no dolorosa, más ictericia poshepática, porque estos pacientes hepática también van a tener ictericia. Entonces, este Barr y Pick le faltó lo de la ictericia, ¿me entienden? Entonces, dice Courvoisier Terrier, todo paciente que presente el signo de Barr y Pick, es decir, que presente vesícula biliar palpable, pero no dolorosa, más la ictericia poshepática, presentan cáncer de cabeza, o sea, cáncer periampular, siendo el más frecuente el de cabeza de páncreas, hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. ¿Han entendido, belleza? ¿Cuál es la importancia de esto? Imagínense que ustedes van al punto cístico alguna vez y está aquí el ombligo y se van, por ejemplo, que aquí está el punto cístico y palpan el punto cístico. ¿La vesícula biliar se palpa normalmente? No. Perfecto. Ahora, palpan el punto cístico y la palpan a la vesícula biliar y le preguntan, ¿le duele, señor? Y le dicen, no le duele. Entonces, estamos en presencia, tal vez,
de un cáncer de cabeza de páncreas. Han entendido la importancia. Ahora, si le duele, presenta colecistitis. Han entendido la diferencia, ¿no? De este síndrome coledociano muy preguntado en el final de semiología. Entonces, por última vez, yo tengo una obstrucción a nivel del colédoco que puede ser de manera aguda o crónica. De manera aguda, un impacto de un cálculo, voy a tener colecistitis. ¿Cuál va a ser la tirada característica? Cólico biliar, fiebre, ictericia posthepática. ¿Por qué? Y nadie me preguntó por qué el cólico biliar. Yo le pregunto a ustedes, ¿por qué tiene el cólico biliar el paciente? ¿Quién me dice? Yo tengo mi vesícula, tengo mi conducto cístico. Estamos el conducto hepático y el conducto colédoco. ¿Qué pasa con ese cálculo? ¿Por qué yo tenía un dolor de tipo cólico? ¿A qué se debía el dolor de tipo cólico? ¿Al aumento de qué cosa? El peristaltismo, creo que era. Excelente, el aumento del peristaltismo. Entonces, si yo tengo un cálculo, ¿qué creen que va a pasar? Va a aumentar el peristaltismo. El peristaltismo va a aumentar, ¿para qué? Para vencer y para eliminar ese cálculo. Entonces, al aumentar ese peristaltismo, tiene un cólico biliar el paciente. ¿Me entienden, belleza? No estudien de memoria. Por eso, estos pacientes que tienen colecistitis, por impactación de un cálculo a nivel del colédoco, tienen cólico biliar. Estamos, además de la fiebre, porque es un proceso infeccioso, y además de la ictericia posthepática, y a la palpación, tienen signo de Murphy. Estamos, y recuerden, no digan signo de Murphy positivo, que ya vimos cuando yo les enseñaba esto, se dice signo de Murphy nomás. Estamos, maniobra de Murphy positiva se conoce como signo de Murphy. Estamos, yo les explicaba por qué no se dice signo de Murphy positivo. No es como el signo de Godet. Yo digo signo de Godet que puede ser positivo o negativo. Acá signo de Murphy no lleva positividad o negatividad. Estamos en signo de Murphy y chao. Que ya entienden los médicos cuando dicen signo de Murphy que la maniobra de Murphy es positiva. Yo hago esa maniobra, palpo el punto cístico, palpo la vesícula biliar y le duele una banda. Estamos, y corta la respiración. Estamos por eso. Perfecto. Entonces, y en cuanto a lo crónico, el paciente presentaba cáncer periampular, principalmente cáncer de cabeza de páncreas. Estamos, entonces, ¿cuál va a ser la clínica? El paciente va a presentar signo de Barry-Pick que está regida por la ley de Covaxial y Teorial. El signo de Barry-Pick, la vesícula biliar va a ser palpable, pero no le va a doler, no hace colecistitis. Estamos entonces, vino Covaxial y Teorial y estableció una ley que dijo que todo paciente con vesícula biliar palpable, pero no dolorosa, más la ictericia poshepática. ¿Por qué tiene ictericia poshepática este paciente? Porque esa comprensión de la cabeza de páncreas me va comprimiendo de a poquitito el conducto colédoco. Entonces, el paciente tiene ictericia poshepática. ¿Estamos? Entonces, más la ictericia poshepática presenta cáncer periampular, principalmente cáncer de cabeza de páncreas, porque es el más frecuente de todo, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Estamos? ¿Han entendido síndrome coledociano, no? Y ahora, ¿y cómo haríamos el diagnóstico? Además de la ecografía que vamos a pedir, porque si queremos el cálculo, el páncreas, el estado, vamos a pedir qué cosa, qué se imaginan ustedes, cómo está la bilis, cómo está, estancado o no. Yo tengo un cálculo o la cabeza de páncreas está creciendo, tengo un cáncer de cabeza de páncreas, cáncer periampular. ¿Cómo está la bilis? ¿Cómo se llama el estancamiento de la bilis? ¿Cómo? Colestasis. Colestasis, éstasis de la bilis. ¿Estamos? Entonces voy a pedir las pruebas de colestasis. ¿Estamos? ¿Cuáles son las pruebas de colestasis? La fosfatasa alcalina, la 5-ribonucleotidasa, lo que sería la gamma-glutamil transpeptidasa y también lo que sería todo lo de la bilirrubina. ¿Estamos? Total, indirecta y la directa. ¿Estamos? Entonces, de esta manera hacemos el diagnóstico de lo que sería un síndrome coledociano. Martín, pero las pruebas de colestasis también sirven para marcar la función hepática, también sirve para marcar la función hepática. No se olvide, los tres marcadores de la función hepática, tenemos los marcadores de necrosis, los marcadores de suficiencia hepática y las pruebas de colestasis que las veíamos hace un ratito. ¿Han entendido síndrome coledociano, no? Vieron que es muy lindo este tema. Sí, Martín, seguro. Pero bueno, sigamos, belleza. Ahora, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora tenemos que ver síndrome abdominal agudo. Y ustedes van a estudiar lo que yo les dé de síndrome abdominal agudo, como yo les dé. Y le preguntaron síndrome abdominal agudo, re tranquila las preguntas. Entonces, ¿qué sería el síndrome abdominal agudo?
Cuando yo tengo un abdomen agudo, ustedes van a escuchar muchas veces esto de abdomen agudo, quiere decir que yo tengo un dolor terriblemente agudo, o sea, un dolor de instalación brusca, agudo, a nivel del abdomen. Que no sé qué carajo es, pero yo tengo este dolorcito. Estamos entonces, ¿qué sería un síndrome de abdominal agudo? Son un conjunto de signos y o síntomas que están caracterizados, ¿por qué? Porque presentan una manifestación capital. Estamos, que ¿cuál va a ser el síntoma capital que presenten estos pacientes? Síntoma capital va a ser capital, va a ser el dolor abdominal. Estamos abdominal. Que ese dolor abdominal aparece de aparición, profesor, de aparición brusca. Estamos, no se olviden de eso, de aparición brusca. Yo estoy hablando ahora con usted y a mí de la nada me empieza a doler un montón el abdomen. Estamos, yo tengo un abdomen agudo. Ahora, yo no sé cuál es la causa de por qué tengo un abdomen agudo. Estamos entonces. Es por eso que este síndrome abdominal agudo, este dolor abdominal agudo que yo tengo, puede ser de intervención o de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. Es decir, yo puedo tener un abdomen agudo médico o un abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué quiere decir que sea médico y qué quiere decir que sea quirúrgico? Médico hace referencia a que a mí ya me duele el abdomen por algún motivo que ya le voy a decir las causas y me dan un tratamiento farmacológico, mi papá me da un antiespasmódico, me da, qué sé yo, un protector del ácido clorhídrico, bla, 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 lo que sea, y yo ya me curo. Estamos, o sea, yo ya hago un tratamiento médico que no necesito la cirugía. Estamos, yo puedo tener un abdomen agudo, ahora un dolor terriblemente brusco, que ya necesito la intervención quirúrgica. ¿Me entienden, belleza? Entonces, el médico directamente haga un tratamiento farmacológico. Con un tratamiento farmacológico en el consultorio nomás, donde esté en el consultorio nomás, yo ya lo puedo curar al paciente. Entonces, ¿cuál sería la causa de que por qué yo tengo un síndrome abdominal agudo, o sea, un dolor agudo? Imagínense las causas que tienen, son millones. Por ejemplo, una gastroenteritis. Gastroenteritis. ¿Qué sería la gastroenteritis? La inflamación de la mucosa gástrica y del intestino. Estamos, entonces, yo tengo una inflamación. Entonces, al tener, por ejemplo, una colitis del intestino grueso, una colitis, yo tengo una inflamación también del intestino grueso. Yo le doy, por ejemplo, un antiespasmódico, esto que usted no tiene que saber qué, por el momento que es un antiespasmódico, nada de eso, pero yo le doy como un antiespasmódico a estos pacientes, me tienen un analgésico y ya les pasa el dolor. ¿Estamos? Entonces, eso quiere decir síndrome abdominal agudo médico. ¿Estamos? Entonces, acá son millones las causas. Ustedes pueden decir una, dos, por gastroenteritis, colitis, qué sé yo. Por ejemplo, que tengan, no sé, un cólico, los cólicos, por ejemplo, los cólicos. Por ejemplo, ¿por qué se debían los cólicos? Por el aumento del peristaltismo, ¿verdad? Un dolor que se produce por el aumento del peristaltismo. Entonces yo a estos pacientes también les doy un antiespasmódico, o sea, un antiperital, o sea, un inhibidor del peristaltismo, entonces se le pasa el dolor. ¿Estamos? Entonces, existen millones de causas. Ahora, ¿cuáles son las causas que a mí me interesan cuando a mí me duele el abdomen? Las que son de tratamiento quirúrgico ya necesitan la intervención quirúrgica de estos pacientes. Por ejemplo, acá tenemos millones de apendicitis. Por ejemplo, colecistitis. Ustedes vieron que el paciente con apendicitis, que tienen esa cronología de Murphy, ¿se acuerdan que empezaban en epigastro, mesogastro y se internaban en fosa ilíaca derecha, además acompañaban náusea y vómito, además de punto de McCurry positivo, etcétera? Estos pacientes, cada vez que tienen apendicitis, ¿qué le pasa? Ah, me sacó del apéndice. Estamos, o sea que tuvo un síndrome abdominal agudo, le dolió una banda el abdomen y tuvo una intervención quirúrgica, le tuvieron que sacar el apéndice. Estamos, aquellos pacientes que tienen inflamada la vesícula biliar, le han sacado la vesícula biliar, le hicieron una colecistitis. Estamos, por ejemplo, aquellos pacientes que hacen un vólvulo sigmoideo. ¿Qué es esto del vólvulo sigmoideo? Sigmoideo que es súper frecuente. ¿Saben que el vólvulo sigmoideo sería es lo que vimos dentro del síndrome del hilo mecánico? Mecánico. ¿Se acuerdan cuando veíamos el síndrome del hilo mecánico que veíamos que se producía? ¿Por qué? Porque había una obstrucción en alguna parte del intestino. ¿Se acuerdan? Que yo tengo una obstrucción en alguna parte del intestino. ¿Y qué es el vólvulo sigmoideo? Miren, yo tengo el ciego aquí, tengo colon ascendente, transverso,
descendente y el sigmoide en forma de S, recto y llano. Este sería mi sigmoide. Literal, vólvulo, quiere decir que la tripa sobre su propio eje gire unos 360 grados. O sea, sería tan fácil explicarlo si lo estoy viendo, pero no lo estoy mirando, ¿me entiendes? O sea, como que gire sobre sí mismo, entonces produce una obstrucción, es decir, un síndrome de delirio mecánico. Entonces, producimos, hacer un vólvulo, o sea, una obstrucción, gira sobre su mismo eje y como que comprime, ¿me entienden? Eso se lo conoce como vólvulo sigmoideo. Me hace un síndrome de delirio mecánico, o sea, me hace una obstrucción. ¿Estamos? Entonces, imagínense que tenga eso. ¿Qué va a pasar? Voy a tener que operar ya, porque haces una obstrucción, estamos, me va a producir una banda de complicaciones. Entonces, ¿quién sabe cuál es la complicación de que yo tenga una apendicitis, una colecistitis, un síndrome de delirio mecánico por un vólvulo sigmoideo, por ejemplo, una pancreatitis, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Quién sabe cuál es la complicación? ¿Quién me puede decir? ¿Qué pasa? Se produce una necrosis, ¿verdad? Y que todo ese líquido purulento, ¿a dónde drene? Al peritoneo, Excelente, la cavidad peritoneal. Entonces, por ende, ¿qué voy a tener? una peritonitis. Excelente. Por eso quieren los doctores que estudien síndrome abdominal agudo, porque le quieren que le hablen de peritonitis. Estamos. Entonces, esto quirúrgico, este tipo que tiene apendicitis, ya hay que sacarle el apéndice porque va a ser peritonitis. El tipo que tiene colecistitis, ya hay que sacarle la vesícula biliar porque va a ser peritonitis. El tipo que hace vólvulos sigmoides, ya hay que hacer la intervención quirúrgica correspondiente porque va a ser peritonitis. O sea, que el síndrome abdominal agudo, cuando yo tengo un dolor abdomen agudo, tengo que saber si un tratamiento médico quirúrgico. Para eso le hago el interrogatorio, para eso le hago, tengo que averiguar si tiene una gastroenteritis, si tiene una colitis, si tiene un cólico, tengo que averiguar si tiene una apendicitis, una colicitis, si tiene un bólulo sigmoide, si tiene una pancreatitis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden la importancia del síndrome abdominal agudo? Entonces, estos pacientes, profesor, quirúrgicos necesitan una cirugía, como ser apendicitis, colicitis, vólvulo sigmoidea, es decir, síndrome mecánico, pancreatitis, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si no se hace la cirugía, profesor, van a generar una peritonitis. Estamos que la inflamación, que es la inflamación del peritoneo. Estamos que a la misma vez yo tengo inflamado el peritoneo y a la inspección, ¿cómo va a estar cómo va a tener el abdomen? El paciente va a tener un abdomen en tabla. ¿Se acuerdan cuando veíamos inspección del abdomen? Yo les decía, estudien abdomen en tabla, globoso, por ejemplo, el paciente ascítico, etcétera. Entonces, estos pacientes tienen un abdomen en tabla. ¿Saben qué quiere decir abdomen en tabla? Un abdomen súper duro. Estamos súper contraídos. Estamos a la misma vez. Cuando yo lo palpe a este paciente, escuchen, en cuanto a la inspección, va a tener entonces ese abdomen en tabla, abdomen duro, y también va a adoptar una posición característica que estos pacientes que se van a encontrar totalmente acostaditos en la cama, con las piernas flexionadas para aliviar el dolor. ¿Estamos? O sea, esa es la posición característica de un paciente con peritonitis. Entonces tiene una posición característica que se va a encontrar acostadito en la cama, flexionando los miembros inferiores. ¿Estamos? O sea, ahí no me sale, de cúbito, ahí está, de cúbito dorsal no me salía acostado, iba a decir, no, hablemos con propiedad. De cúbito dorsal, flexionando los miembros inferiores. ¿Estamos? Y a la misma vez, a la palpación, ¿qué voy a palpar en estos pacientes con peritonitis? Pregunta de final. Estos pacientes en cuanto, ¿se acuerdan que hacíamos maniobra de rastreo de orientación? Y hacíamos la palpación de la tensión abdominal, que yo le decía, la tensión abdominal es la maniobra de descompresión brusca. Entonces, estos pacientes, la palpación, cuando yo les palpe la tensión abdominal, ¿quién me dice a la palpación? ¿Van a tener defensa o contractura? A la palpación. Para tener defensa. Excelente, para tener contractura. ¿Qué era la contractura? Era aquella contracción involuntaria o voluntaria de mi pared abdominal y que no cedía, ¿se acuerdan que no cedía ante las maniobras de distracción? Maniobra de distracción. Es decir, a este paciente le duele tanto, tanto
tanto que tiene una contracción involuntaria que no se ve con la mano en el distracción. Por ejemplo, yo ya tengo peritonitis, entonces agarra mi hermano, que yo le pongo el ejemplo, ¿se acuerdan? Que agarraba a mi hermano y me preguntaba, por ejemplo, me decía, Martín, acabo de conseguir, que, no sé, acabo de conseguir una entrevista con Messi, me quiere hablar, y yo agarro el termo y le tiro con la cabeza. ¿Por qué? Porque yo tengo una contracción involuntaria de mi pared abdominal y como me duele tanto, no me distraigo con lo que me está diciendo mi hermano. Yo tengo una contracción totalmente involuntaria, por eso tengo el abdomen en tabla, un abdomen totalmente contraído, duro. Eso en cuanto a la palpación. Y a la misma vez, en cuanto a la maniobra de descompresión, ¿va a ser positivo o no la maniobra de descompresión brusca? Por supuesto que sí, va a tener positividad en la maniobra de la descompresión brusca. ¿Se acuerdan cuál era la descompresión brusca? Hacía flexión metacarpofalángica, igual que para palpar la tensión abdominal. Entonces hacía palpación metacarpofalángica y palpaba la zona abdominal hasta los planos profundos. Le podía doler, pero cuando descomprimo bruscamente, es decir, cuando saco la mano rápidamente, le duele muchísimo más. Estamos. Y a la misma vez, si ese dolor era localizado como se conocía como signo de Bloomberg, ¿se acuerda del signo de Bloomberg? Y a la misma vez, si ese dolor era totalmente generalizado, se lo conocía como el signo de Genú de Musi. ¿Se acuerdan? De Geneau de así se escribe, de Musi, con doble S Y. O sea, el signo de Genú de Musi. ¿Estamos? Entonces, eso quiere que le hable el doctor en cuanto a un síndrome abdominal agudo. Estamos, ahora, ustedes me preguntarán, pero Martín, ¿qué percuto y qué ausculto? Depende de la patología que esté produciendo mi síndrome abdominal agudo quirúrgico. O sea, depende si yo tengo un vólvulo, depende si yo tengo, no sé, un hilio paralítico, por ejemplo, en la auscultación, por ejemplo. Yo les pregunto, cuando yo tengo un síndrome del hilio mecánico, o sea, una obstrucción, un vólvulo sigmoideo, ¿qué voy a auscultar yo? Ese vólvulo sigmoideo, al tener una obstrucción, está aumentado el peristaltismo. ¿Se acuerdan que veíamos síndrome del hilo paralítico? El síndrome del hilo mecánico, digamos, yo tenía una obstrucción, tenía dos fases, la fase de lucha y la fase de claudicación. La fase de lucha yo tenía un aumento del peristaltismo, entonces cuando yo ausculte, ¿qué voy a tener? Aumento de los ruidos hidroaéreos. Ahora, se contrae, se contrae, se contrae, se contrae, que se cansa de contraerse, entonces entra una claudicación, es decir, una parálisis. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Entonces yo ya dejo de tener peristaltismo, entonces tengo abolición de los ruidos hidroaéreos. ¿Me entienden que la percusión y la ocultación es totalmente inespecífica y va a depender de lo que tenga mi pacientito? Por eso lo más importante aquí hablar es tal cual lo que yo le acabo de decir, así lo tienen que decir a esto de síndrome abdominal agudo. Ha quedado claro, bellezas, ¿no? ¿Qué sería esto de síndrome abdominal agudo? Es sinónimo de dolor abdominal de manera brusca en el abdomen. Tengo que ver si yo le hago un tratamiento farmacológico y se va a curar el paciente o si yo lo tengo que hacer cirugía. Para eso tengo que saber las causas. O sea, imagínense, hay millones de causas que me provocan un síndrome abdominal agudo. Por eso el paciente no quiere que le hable de una patología en específico, sino que el profe quiere que le hable de peritonitis, que el quirúrgico, porque una apendicitis o la que necesitan cirugía, si no se lo trata, hace peritonitis. ¿Me entienden la importancia del síndrome de abdominal agudo, no? Y otra cosa, le pueden llegar a preguntar ahí dolor abdominal. Entonces le pueden decir, y bueno, dígame los diferentes tipos de dolores abdominales que existe usted a nivel del abdomen. Estamos entonces, ahora vamos a ver los diferentes tipos de dolores abdominales que existen y las características que tienen, que esto es lo que a mí me preguntaron, ¿se acuerdan que yo les decía en el final de semiología? Estamos, que cólico biliar y cólico, diagnóstico diferencial, el cólico renal y cólico biliar. Entonces, vamos a empezar con el cólico renal. Entonces, todas las características que tengo que saber yo de los dolores abdominales. ¿Se acuerdan que en cardíaco qué veníamos? Angina estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio, disección de aorta y pericarditis. Perfecto. Ahora tenemos que ver todos los dolores del abdomen. ¿Estamos? Que van a ser el cólico renal. Entonces, vamos a arrancar con el cólico renal. ¿Qué vamos a decir en cuanto al cólico renal? Vamos, lápice, CD, más signo y síntomas acompañantes. Del cólico renal, ¿dónde se va a localizar el dolor del cólico renal? En la región lumbar. Estamos en la región lumbar. Exactamente. Ustedes no tienen que saber exactamente. Si quieren, pueden decir que se va a encontrar en el ángulo
costo vertebral, por debajo de la 12ª costilla. 12ª costilla. Martín, estoy hasta las manos. Estudien región lumbar y listo. Cólico renal me duele la región lumbar, doctor. ¿Me entienden? Sean inteligentes para estudiar. No empiecen a estudiar ángulo, costo vertebral. Ya para el final sí. ¿Me entienden? Pero para ahora no. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, va a aparecer de manera aguda tras realización de algún esfuerzo. Estamos, algún esfuerzo, movimiento. Estamos a la misma vez. ¿Se propaga para algún lado? Sí, se va a propagar. Escuchen. Esto sí es importante y es pregunta de final donde se propaga el flanco y también en neurología. Se va a propagar para lo que sea la zona de los flancos, o sea, flanco derecho, izquierdo, dependiendo de qué riñón me esté doliendo. Para la zona baja de los flancos y se va a las fosas ilíacas, derecha, izquierda, dependiendo de qué riñón me está doliendo, digamos, va para la parte interna del muslo y genitales. ¿Estamos? Entonces, imagínense que le hacemos la espalda, el paciente de la espalda y acá estamos en las zonas lumbares. Entonces va como descendiendo así. Se va flanco, fosa ilíaca, parte interna de los muslos y genitales. ¿Estamos? Genitales tanto en hombres como en las mujeres. ¿Han entendido, no? Es intenso el dolor del cólico renal. El remil intenso. Justamente el paciente se dice que tiene un signo que se le conoce como el signo de la cama extendida. No sé si lo escuchan una vez, cama extendida. ¿Qué quiere decir que presente este signo de la cama extendida? Que el tipo no encuentra posición en la cama, entonces empieza a revolcar del dolor. ¿Estamos? Entonces extiende la cama, ¿me entienden? A la misma vez de carácter cólico. ¿Cuál es la característica que tenga de carácter cólico? Que aparece y desaparece a medida que va apareciendo el peristaltismo. ¿Estamos? Entonces aparece y desaparece. Pasa unos 5 minutitos, aparece y desaparece. Cualquier paciente, ustedes que hayan tenido un cálculo en la vía biliar, es decir, por ende hayan tenido un cólico renal, algún familiar, se darán cuenta que tiene mucho dolor por el peristaltismo, pero después de la nada le pasa. Pero después él vuelve a aparecer. Eso quiere decir cólico. Estamos a la misma vez. ¿Qué lo va a exacerbar? Por ejemplo, lo va a exacerbar principalmente un factor que quiero que noten que se conoce como la deshidratación. Deshidratación. O sea, la falta de ingesta de agua exacerba ese cólico renal. Estamos, obviamente que los movimientos, esfuerzo, etcétera, etcétera también, ¿ah? Pero la deshidratación. Ahora, ¿qué lo va a calmar a este tipo de dolor del cólico renal? Y pregunta de final, inclusive en neurología, y a mí me preguntan el cólico renal real, se lo juro. ¿Saben qué lo calma principalmente? El calor. El calor. Porque nosotros empezamos a decir, no, los analgésicos, o sea, o algún antiespasmódico, lo que fuese decir, o sea, algún tratamiento farmacológico, no, principalmente el calor. Es más, ¿sabe qué me preguntan al final de urología? Le dicen, usted va en el auto y tiene cólico renal, sospecha que tiene cólico renal, su pareja, lo que fuese. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la conducta terapéutica? ¿Y saben qué quieren que lo contesten los profes de urología? Me tengo, en el medio de la ruta, ¿no? Me tengo que bajar del auto y con el caño de escape que tira calor, le tengo que poner en la zona lumbar para que le duela. Así, se lo juro que le pregunto. Entonces, el calor, el principal factor que me va a aliviar a mí, el cólico renal. Estamos, y también, lógicamente, la hidratación. Estamos, la hidratación, fármaco, etcétera. Porque estos pacientes que hacen cólico renal, por ejemplo, que se forma un cálculo, estos pacientes tienen que tomar mucha agua. El tratamiento es calor local y agua, y agua, y agua, y agua, para que eliminen el cálculo. ¿Estamos? Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Lógicamente hasta que se resuelva el cuadro clínico. Estamos hasta que se cure la causa que me está produciendo el cólico renal. Estamos porque un cálculo, una infección urinaria, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles serían los signos y síntomas acompañantes de este paciente? ¿Qué va a presentar este paciente? ¿Se acuerdan cuál va a ser el signo acompañante que va a tener este paciente? Va a presentar puño, percusión positivo y los puntos ureterales positivos. ¿Estamos? Entonces, yo le voy a hacer la maniobra de puño percusión. ¿Se acuerda que ya lo he visto varias veces? Le va a doler la zona lumbar y cuando le apriete los puntos ureterales, estamos, tanto los anteriores como los posteriores. Dentro de la arteria tenemos superior pedinferior y dentro de los posteriores costos vertebrales, costos musculares. Cuando yo le apriete esos puntos ureterales, son positivos. Martín, no tengo tiempo para estudiar el lunes los puntos ureterales anterior, posterior, el anterior superior. No lo estudien directamente. Sean inteligentes para estudiar puntos ureterales, pero sepan que estos puntos ureterales y puño percusión positivo son positivos
en los cólicos renales. Y yo un cólico renal puedo llegar a tener, por ejemplo, cuando tengo un cálculo o puedo llegar a tener una infección urinaria alta. Justamente cuando veíamos infección urinaria alta, nosotros decíamos que tenía un puño percusión positivo, punto ureteral positivo y fiebre, lo que lo diferencia de una infección urinaria baja. ¿Se acuerdan que no tenía eso? Tenía más síndromes miccionales, disuria, polaquiuria, pujo tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han entendido cólico renal, no? Excelente. Vamos, cólico biliar. Ya terminamos, belleza. Cólico biliar. ¿Qué tenemos que saber del cólico biliar? Del cólico biliar vamos a hacer lápice, CD, más signo y síntoma. ¿Dónde se va a localizar el dolor del cólico biliar? Clavadísimo en el epigastrio. Ahí duele el cólico biliar. A la misma vez aparece de manera, sí, escuchen, el cólico biliar que acabamos de ver en el paciente con colicitis, esto aparece de lo que sería de manera aguda, así pongan, de manera aguda va a aparecer. A la misma vez, la propagación se propaga para algún lado, sí, se propaga por lo que sería a los hipocondrios derechos, para lo que sería la escápula derecha o omóplato, como ustedes quieran decirle, derecha, y también al hombro derecho, hombro derecho. O sea, todo eso se irradia, o sea, todo lo que sería el hipocondrio, o sea, le duele el epigastrio, imagínense ustedes, se va para el hipocondrio derecho, se va para el hombro derecho y se va para la escápula derecha. ¿Me entienden? A la misma vez, ¿es intenso el cólico biliar? Por supuesto que sí, es intenso. La bibliografía quiere decir que es variable, pero es re intenso el cólico biliar, igual que el cólico renal. Estamos a la misma vez, es de carácter de tipo cólico, porque estamos viendo cólico biliar. ¿Qué lo va a exacerbar? Lo va a exacerbar la ingesta de alimentos ricos en grasa, rico en grasas. El alcohol también, porque pero sobre todo el alimento rico en grasas. ¿Saben por qué? Principalmente esto. No sé, es un pequeño repanadero pregunta, pero escuche, quiero que no estudien de memoria. ¿Por qué va a aparecer el alimento rico en grasa? Porque cuando yo como alimentos ricos en grasa, por ejemplo, hamburguesa, se libera una hormona que se llama colecitoquinina. No sé si se acuerdan la hormona gastrointestinal, que era la secretina, la gastrina y la colecitoquinina. Además, se forma esa hormona. Esa hormona va y contrae la vesícula biliar para que se elimine la bilis y de esta manera la bilis emulsifique la grasa, porque yo tengo mucha grasa en el intestino. Entonces, la colecistoquinina estimula el peristaltismo de la vesícula biliar, por ende, que forme bilis y salga la bilis. En realidad, la corrección de la vesícula biliar no forma ninguna bilis, la almacena. Entonces, que salga toda la bilis por conducto colédoco, llega al intestino, entonces me emulsifica la grasa y se puede absorber. ¿Estamos? Entonces, si yo como rico en grasa, yo formo una banda de colecitoquinina. Por ende, produzco una banda de peristaltismo. Y el dolor justamente está formado por el peristaltismo, este dolor tipo cólico. Por eso lo va a exacerbar los alimentos ricos en grasa, porque hay un aumento de la colecistoquinina, va a aumentar el peristaltismo, entonces va a empeorar el cólico. ¿Me entienden, belleza? Entonces, alimentos ricos en grasa, el alcohol va a ser exactamente lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que saber que este dolorcito, eso me estaba olvidando, que aparece 3 horas después de comer alimentos ricos en grasa, 3 horas después de comer alimentos ricos en grasa, que no es tan importante, pero yo solamente le digo por la duda. Está bueno, entonces, ¿qué lo va a exacerbar? Ahora, ¿qué lo va a calmar a estos pacientitos? Lógicamente, que lo va a calmar, que qué sé yo, que no coma alimentos ricos en grasa, ¿me entienden? Que haga dietas, que no coma alimentos ricos en grasa, los fármacos también lo van a calmar, etcétera, etcétera, etcétera. Dura hasta que se resuelva el cuadro, acuérdense. ¿Y cuáles serían los signos y síntomas acompañantes de estos pacientes que tienen cólico biliar? Es decir, que han hecho una colecistitis. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas acompañantes de este cólico biliar? Lo que veíamos en colicitis, la criteria característica, profesor, la fiebre, la ictericia posthepática y a la misma vez también, profesor, va a tener signo de Murphy. Eso quiere que le conteste los doctores. Signo de Murphy. No se digan signo de Murphy positivo. Signo de Murphy, que es la positividad de la maniobra de Murphy, que se hace positiva cuando el paciente deja de respirar. Estamos lo que acabamos de ver. ¿Han entendido cólico biliar? Todo esto a mí me han preguntado en semiología. Cólico renal y cólico biliar. Yo le dije tal cual lo que estamos aquí. ¿Estamos? Y por último, tenemos el último dolor que es el famoso cólico intestinal, que se daba, por ejemplo, cuando vimos el hilio mecánico, ¿se acuerdan? Un vólvulo sigmoideo
obstruir tiene una fase de lucha que tiene aumento del peristaltismo. ¿Se acuerdan? Entonces yo tuve un cólico intestinal, por ejemplo. Entonces, ¿dónde se va? Lápiz, que nunca en la vida han preguntado, le doy por las dudas. A si no tienen tiempo, ni lo estudian. Para el final puede ser, pero ahora no, yo les digo por las dudas. ¿Dónde se va a localizar? Se va a localizar el cólico intestinal. ¿Dónde creen ustedes? Dependiendo si duele el intestino delgado o si duele el intestino grueso, ¿me entienden? Por ejemplo, si duele el intestino delgado, principalmente en la zona del mesogastrio. Estamos en la zona del mesogastrio. Y si duele el intestino grueso, principalmente, o sea, todo el recorrido, todo lo que sea colon ascendente, donde estaba en el flanco, ¿me entienden? Colon transverso. Después tengo colon descendente, donde estaba en el flanco izquierdo. El colon sigmoide en la fosa ilíaca izquierda. ¿Me entienden que no es algo específico? Ustedes con que digan, dependiendo de si es intestino delgado o intestino grueso, depende de su recorrido, está perfecto. Han entendido, ¿no? Excelente. Entonces, intestino delgado, intestino grueso. Perfecto. ¿Cómo aparece? También aparece de manera aguda. Se propaga para algún lado, gracias y a Dios, y a la vez que no se propaga para algún lado. Es intenso, por supuesto que es intenso. Es de carácter tipo cólico. ¿Qué lo va a exacerbar? De vuelta lo mismo. Alimento rico en grasa, el alcohol, por ejemplo, también. ¿Qué lo va a calmar? Lo mismo, las dietas. Estamos también, ¿qué más lo va a calmar? Lo que sería fármaco. ¿Cuánto dura hasta que se resuelva el cuadro? ¿Y cuál va a ser los signos y síntomas acompañantes? Todos los signos y síntomas acompañantes que me llevo, por ejemplo, el síndrome del Lilio. Estamos aquellos vómitos, estamos los meteorismo, náusea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Han entendido esto de cólico intestinal, bellezas, no? Excelente. Ahora le hago una preguntita. Acabamos de terminar todo, nos estaría faltando arrancar con hipertiroidismo y hipotiroidismo. ¿Qué tal? Ya se siente muy cansado. Me imagino que encima algunos han rendido hoy. ¿Quieren que veamos ya directamente mañana? Porque mañana tenemos 2 clases. ¿Quieren que veamos directamente mañana lo de endocrino para que estén mejor de la cabeza? Es lo que ustedes quieran. Se juro que yo hago lo que ustedes quieran. Díganme, ¿qué Yo prefieren? prefiero que lo veamos mañana, pero como quieran los otros. Si no, después veo el video. Perfecto, Yo también. perfecto. Mañana. Bueno, belleza. Entonces lo veamos mañana porque ya es muy tarde. Así que bueno, chiquis, nos vemos mañana y eso sería todo por hoy. Esperen que